ya entra la primera dimensión del Estado policíaco global. La necesidad que tiene la clase capitalista transnacional y sus representantes políticos de mantener el control social, de suprimir la revuelta global, de contener las desigualdades y las sublevaciones mediante sistemas cada vez más omnipresentes y sofisticados de represión y de control social. Y cuando estudiamos, lo que hice en el libro, mi libro de 2020, cuando estudiamos el Estado policíaco global, estos instrumentos, vemos que abarcan nuevas modalidades de llevar a cabo la función policíaca basada sobre todo en las tecnologías digitales. Aquí estamos hablando del sistema de encarcelamiento de masa, en masa. Ese sistema está muy desarrollado en Estados Unidos, pero ya es fenómeno global. Las guerras calientes, por supuesto, las guerras contra los y las inmigrantes, refugiados, la farsa de las guerras contra las drogas y contra el terrorismo, farsa porque no es guerra contra droga y terrorismo, sino guerra contra los pueblos. Los sistemas de control fronterizo, los muros de contención, el monitoreo y rastreo en masa, la militarización urbana y del espacio. Y cuando digo militarización de espacio, en dos sentidos. Primero, los espacios donde físicamente ocupamos, pero también literalmente el espacio, allá arriba del planeta. La reestructuración de los sistemas legales para criminalizar la población superflua y las comunidades en resistencia. Entonces, en este sentido hay que señalar que la pandemia ha acelerado dos tendencias. La primera es una acelerada polarización social mundial. Ya hablamos de las desigualdades mundiales, pero durante la pandemia se ha acelerado las desigualdades. Mencioné que los ricos se hicieron más ricos por concepto de 10 billones de dólares, mientras la masa de la humanidad ha sufrido durante la pandemia. Y la segunda tendencia, acelerada por la pandemia, es la acelerada precariatización de la clase obrera global. La Organización Internacional del Trabajo nos indica que una tercera parte de la humanidad, de la población económicamente activa, está en el desempleo. Una tercera parte, estructuralmente marginada. Mientras 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal y 1,3 mil millones de personas que sí están con trabajo formal, tienen trabajo formal pero precarizado, bajo condiciones precarias, inestables. Entonces tenemos un rostro dual de la masa de la humanidad. Por un lado, aquellos marginados, redundantes, la humanidad superflua, sumado, por otra parte, a aquellos integrados a los nuevos circuitos de la sobreexplotación. Y ambos sectores necesitan ser contenidos, disciplinados, sus resistencias suprimidas. Y ahí entra el Estado policíaco global. La necesidad que tienen los grupos dominantes de evitar revueltas populares y revolucionarias. Pero esa es la primera dimensión del Estado policíaco global. Acuérdense que he identificado tres dimensiones. La segunda dimensión es la acumulación militarizada, la acumulación por represión. Y aquí lo que tenemos es una convergencia entre la necesidad política que tiene el capitalismo global para el control social transnacional, con la necesidad económica de seguir la acumulación transnacional de capital frente al estancamiento.
Por lo que tenemos las guerras calientes que mencioné, las guerras contra las drogas, contra el terrorismo, contra las pandillas, contra los jóvenes en general, migrantes, refugiados, todo este sistema de control fronterizo, los muros de contención, ya mencioné todo esto, la militarización urbana y monitoreo y rastreo, etcétera, etcétera. Todo eso mientras lleva a cabo la función de control social. También cada una de estas dimensiones presentan enormes oportunidades de acumular capital y ganancia. Es decir, conflictos y represión son formas de acumular el capital. Veamos esta doble función. Desde 2001, los ataques que se produjeron en Nueva York y en Washington, para acá tenemos una aceleración de la militarización abrumadora. El presupuesto del Pentágono se incrementó entre 1999 y 2011, se incrementó en casi 100%, en 98%. Mientras el gasto oficial de los estados en el presupuesto militares entre 2006 y 2015 se incrementó ese gasto en 50%. Pero estas dimensiones, que son los gastos militares de los estados, no incluyen presupuestos estatales secretos, no incluye presupuestos para policía, para seguridad, para inteligencia, etcétera, en cuanto al gasto público. Pero más importante, estos datos, y todos estos datos están desglosados, detallados en el libro, no incluye los gastos privados del capital transnacional en estado policíaco global. Tenemos una proliferación de lo que se llaman compañías militares privadas. Estas compañías militares privadas ya tienen 15 millones de empleadores alrededor del mundo y no incluye policía privada. Ahora tenemos en el mundo 20 millones de policías privadas, que más policía privada en la mitad de los países del mundo que policía pública. También tenemos la privatización de las guerras y de la represión. Ustedes saben que Estados Unidos invadió y ocupó a Irak y a Afganistán. Pero a lo mejor no todos saben de que en cualquier momento había más soldados privados en Irak y en Afganistán que soldados públicos. Y cuando Estados Unidos se retira de Irak y ahora de Afganistán, deja todos esos efectivos, todo ese ejército privado. Ustedes a lo mejor no se dan cuenta porque eso no es público. Hablamos de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y suponemos de que los empleados, los que llevan a cabo operaciones de inteligencia y operaciones encubiertas, que son empleados del Estado norteamericano, pero no es así. 70% de la gente que trabaja para la CIA son de compañías privadas. Son de compañías privadas. Y otro ejemplo de esta privatización de la acumulación, de la represión y el control social en función de la acumulación de capitales. Aquí, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, están construyendo un oleoducto que van desde Canadá al Golfo de México. Y está pasando en el estado de Minnesota, que colinda con Canadá, están pasando por territorio indígena. Aquí tenemos muchos indígenas que están luchando para sobrevivir frente a las incursiones de capital transnacional. Y entonces el oleoducto va a pasar por su territorio con una vasta destrucción ambiental. Y están en pleno pie de resistencia, estas comunidades indígenas. La compañía transnacional se llama Enbridge. Y entonces Enbridge no quiere esa resistencia y pagó $2 millones a la policía pública del estado de Minnesota para reprimir los manifestantes. De tal manera que el capital transnacional simplemente compra sistemas represivos. Ahora, los muros fronterizos. Aquí hay un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero también hay muros fronterizos en más de 70 países del mundo. Es el nuevo fenómeno.
de control de poblaciones. Todos estos muros fronterizos están construidos por compañías privadas. Aquí en Estados Unidos, en compañía israelita. Y un infinito de ejemplos. Ahora, hay un nuevo mercado global que se llama el mercado global para la seguridad nacional. En inglés, Homeland Security. Quiere decir que equipos bélicos, sistemas de entrenamiento, muros, lo que fuera, que todo es privado y está valorizado en estos momentos en $500 millones. También está el mercado privado para lo que se llama rastreo biométrico. O sea, el control biométrico de nosotros, que ya está valorizado en $35 millones y pronosticado de crecer enormemente en los siguientes años. Hay un conglomerado financiero en Inglaterra que se llama Lloyds. Lloyds se remonta a hace 300 años y es un conglomerado financiero enorme con sede en Londres. Y ellos elaboraron un informe que yo cito en el libro. Y el informe identifica lo que esa compañía llama el mercado de sistemas de control de motines. Y en ese informe describe de que va a haber cada vez más sublevaciones callejeras, urbanas, rurales en todos los países del mundo. Y la necesidad de reprimir estas sublevaciones ofrece oportunidades de vender sistemas de control de motines. Entre comillas, es la frase que usa. Y dice de que en los siguientes años, mientras hay cada vez más conflicto y más crisis, va a crecer este mercado. Y eso es malo para nosotros, que nos reprimen, pero es bueno para el capital, independientemente de ideologías, de cuestiones políticas. Es una enorme oportunidad de acumulación de capitales. De tal manera, en resumidas cuentas, de que la clase capitalista transnacional quiere conflictos, quiere guerras,